noches, hermanos, bienvenidos al culto del miércoles, oración y estudio bíblico. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, que el Señor sea bendiciendo sus hogares. Entonces, les invito, hermanos, a que entonemos dos cantos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor, guía mi vida, Señor, a ti, de tu potencia llena mi ser, y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Está llena de su gloria y la tierra
su gloria. Santo es el Señor, y la iglesia está llena de su gloria, y la iglesia está llena de su gloria, y la iglesia está llena de su gloria. Santo es el Señor, y mi vida está llena de su gloria, y mi vida está llena de su gloria, y mi vida está llena de su gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Seguidamente, hermanos, vamos a pasar al tiempo de oración y vamos a poner delante del Señor un grupo de nuestras familias. Entonces tenemos en este grupo a nuestra hermana Amparo Álvarez, al hermano Carlos Zuleta, a Didier también, para que sea bendiciendo a todas sus familias también. Igualmente por nuestro hermano Juan Moncada, su esposa Leticia, que ha estado delicada de salud. También oramos para que el Señor permita que ella se pueda recuperar. Y por Carlos, Juan Guillermo, Piedad, María Isabel, sus hijos, y por Giovanni, el nieto de nuestro hermano Juan. Que el Señor también sea bendiciéndolos a ellos, que sepan la importancia que es acercarse a la palabra de Dios. Por nuestro hermano Uriel Villa, su esposa Elsie y sus hijos, para que el Señor también sea bendiciéndolos. Hace algún tiempo no sabemos nada del hermano Uriel. Obviamente él trabaja en turno de noche y creo que se ha aumentado pues como el tema de las atenciones que ellos tienen que hacer allá en el lugar donde él trabaja. Entonces que el Señor sea bendiciéndolo a él y a toda su familia. Igualmente por nuestra hermana Yasmín González y su hijo Samuel, que también el Señor les bendiga. Por Rafael, por Yuri y Dalvinson, que son hermanos también de Yasmín, que el Señor sea bendiciéndolos también. Por nuestra hermana Astrid Arboleda y por su esposo Darío y por su hija Sara, para que el Señor también sea bendiciéndolos a ellos, ayudándolos en todas sus situaciones de trabajo y también de salud. Por nuestra hermana Cristina Yepes y su esposo Jairo, que él también sea bendiciéndolos, que el Señor sea bendiciéndolos, que abra una puerta de trabajo también para ellos, que necesitan un trabajito. Entonces que el Señor sea organizando todo para que ellos puedan tener ese trabajo que necesitan. Por nuestra hermana Ana María Quintana, por su esposo Humberto, por sus hijos Mariana, David, Mateo, Juan y Diego, que el Señor sea bendiciendo este grupo familiar también y tocando especialmente los corazones de todos estos chicos para que entiendan lo importante que es vivir en los caminos del Señor. Igualmente por nuestra hermana Luz Mari Restrepo en el municipio de Támesis, por Uriel, Eliana, Diana Yuleidi, que son sus hijos, que el Señor también sea bendiciéndolos a ellos, dándoles fortaleza cada día para seguir adelante. Y también por el resguardo, por nuestros hermanos del resguardo, que se les predicó la palabra, muchos de ellos se bautizaron y esperamos que esa semilla que se sembró en cualquier momento va a dar fruto. Esa es la fe y la esperanza que nosotros tenemos. Entonces vamos a iniciar, hermanos, con este tiempo de oración, poniendo delante del Señor a todo este grupo de hermanos. Oremos. Eterno Padre y Dios de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por este
día en el que nos has bendecido, Padre Celestial. Y Señor, te damos gracias por cada una de estas familias, Señor, que hemos mencionado, para que tú seas bendiciéndolos y ayudándolos, Padre Celestial. Que entiendan la importancia, Señor, de obedecer tu palabra, de poderse congregar, Padre Celestial. Ya la iglesia está organizando todo ese proceso de ampliación y esperamos que muy pronto nuevamente nos podamos congregar en este lugar, Padre Celestial. Te damos las gracias por todas las bendiciones. Bendice a nuestros hermanos, a la hermana Leticia, Señor, que ha estado delicada de salud, que ella se pueda recuperar pronto, Padre Celestial. También por nuestros hermanos que están esperando una oportunidad de trabajo, que seas abriendo puertas, Padre Celestial, para ellos, pero que sientan la importancia también de poner su fe plena en ti, Padre Celestial. Cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor, tú te encargas del resto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces te damos gracias, Padre Celestial, por todos nuestros hermanos, que tú seas bendiciéndolos, bendiciendo también a sus hijos, que muchas veces la infancia, Padre Celestial, no es una etapa fácil. Cuando llegamos a la adolescencia, empieza ese momento ya de rebeldía, ya no queremos escuchar lo que nos dicen los papás, y entonces empezamos a buscar otro tipo de relaciones que son dañinas y perjudiciales para nosotros, Señor. Te rogamos pues que seas bendiciendo todos estos jovencitos, Señor, que los ayudes también, Padre Celestial, en todas sus necesidades. Señor, también ponemos delante de ti a nuestro país, a todos los que toman decisiones en este país, Señor, el presidente de la República, los gobernadores, alcaldes, todo lo que es la parte de la policía y el ejército, Señor, que seas bendiciéndolos y que ellos entiendan la importancia también de tomar decisiones sabias, Padre Celestial, que no vayan en contra del pueblo, sino que sea para el beneficio del pueblo, Padre Celestial, y en contra de las personas que están haciendo daño, Señor. Te damos las gracias, bendícelos también por todo el personal médico, Padre Celestial, que muchos han sufrido pérdidas de médicos reconocidos de las diferentes ciudades de nuestro país, y que obviamente ha llegado la aflicción a sus hogares también por la partida de estas personas, Señor. Que seas tú bendiciendo y fortaleciendo todo ese sistema médico, Padre Celestial, que ha sido también afectado por la violencia de muchas personas que sin amor y sin dar un buen trato arremeten contra ellos y los agreden, Padre Celestial. Te rogamos pues que seas bendiciéndonos en este tiempo que vamos a estar hablando acerca de tu palabra, y te damos las gracias por todo lo que nos bendices. Bendice también, Señor, a los muchachos de la corporación. El domingo estuvimos con ellos, Señor, teniendo un tiempo de meditación y cantos, Padre Celestial. Te damos las gracias, bendícelos, que ellos puedan superar, Señor, también todas sus adicciones. Señor, en tus manos encomendamos pues este tiempo de estudio bíblico, Señor, que seas tú hablando, Padre Celestial, a través de tu palabra. Te damos las gracias y pedimos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a iniciar el tiempo de meditación, y recuerden que estamos viendo los 7 consejos bíblicos para lograr el éxito. Hoy vamos para el 4.º consejo bíblico. 7 consejos bíblicos para lograr el éxito. Hoy vamos entonces para el 4.º. Y vamos a iniciar. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. El primer consejo bíblico: encomendar todo a Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. Entonces, importante, hermanos, encomendar todo al Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, porque Él lo ve todo, Él lo conoce todo. Nosotros somos limitados, y por eso nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, porque el Señor sí ya sabe todo. Y por eso, cuando nosotros vamos a tomar una decisión, primero contar: Señor, esta decisión que voy a tomar,
Si es de beneficio para mí, para mi familia, Señor, que se haga conforme a tu voluntad. Pero si esto ha de perjudicar, Señor, pon tropiezo, pon dificultades para que yo no tome esa decisión. Y ahí es donde nosotros podemos saber que el Señor nos está dirigiendo. Cuando las cosas marchan y hay una línea que uno ve que todo va bien, es porque estamos bajo la voluntad de Dios. Pero cuando empiezan los tropiezos, es mejor dejarlo quietico. Eso no me conviene, más bien no voy a tomar esa decisión. El segundo consejo bíblico para lograr el éxito, tener humildad, ¿cierto? Tener humildad, que fue algo que el Señor Jesús nos enseñó. Y dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, mire, estas son palabras de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor se hizo como uno de nosotros, o sea, Él se humilló, se bajó al nivel de nosotros, y no vino para ser servido, sino para servir. Y eso es una gran enseñanza que el Señor nos da para lograr el éxito. El tercer consejo bíblico, deleitarnos en la palabra de Dios. Muy importante, hermanos, porque muchas veces no cogemos la Biblia en la semana. El domingo vamos a la iglesia, les llevamos de pronto la Biblia, y cuando llegamos de la iglesia la dejamos por ahí en la mesita y ahí se quedó, no la volvimos a coger. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces resalto esta frase, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces mire lo importante, hermanos, que nos dice el salmista aquí, ¿cierto? Deleitarnos en la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche. No hay límites, porque es extraer de la palabra de Dios todo ese jugo que nos alimenta, que alimenta nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida. Bueno, hermanos, entonces vamos a mirar hoy el cuarto consejo bíblico, y es obedecer los mandamientos de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios trae bendición y prosperidad. La bendición mayor es la de sabernos dentro de su voluntad, lo cual nos llena de una paz incomparable. Pero Dios bendice de muchas maneras a los que le obedecen. Si nos mantenemos atentos, veremos su obra cada día y sentiremos su bendición en todo lo que hacemos. Entonces, muy importante, hermanos, esto que se está diciendo. La obediencia a los mandamientos de Dios trae bendición y prosperidad. Es uno de esos consejos bíblicos para lograr el éxito. No el éxito de tener fama, de tener mucho dinero, sino de encontrarnos en la voluntad de Dios, haciendo y obedeciendo lo que Él nos manda. Y dice Deuteronomio 29:9, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Muy importante, guardaréis pues las palabras de este pacto. ¿Cuál pacto? Está el decálogo, ¿cierto? Los 10 mandamientos. Y dice que las pondréis por obra. No es solamente escucharlas, sino también aplicarlas. Las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Entonces, esto, hermano, es vital para nuestra vida.
Si nosotros no obedecemos los mandamientos que el Señor nos ha dado, vamos a tener muchas dificultades. ¿Cómo podemos obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cómo podemos obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cuál es la naturaleza y el propósito de los mandamientos de Dios? Entonces mire lo que dice Juan 3, primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿cierto? El pecado es infracción de la ley. Por eso la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. Muchas personas religiosas sinceras se lamentan. Quisiera poder vivir de acuerdo con los 10 mandamientos, pero sé que no puedo. En sus mentes guardar los mandamientos de Dios es una meta inalcanzable, pero esta percepción está basada en una tergiversación de la naturaleza y propósito del decálogo de Dios, ¿cierto? Y obviamente muchas personas dicen, no, es que yo soy incapaz de cumplirlo, es que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, yo no soy capaz, mi naturaleza no me lo permite, y ese es el peligro y el problema. Entonces mire lo que dice Mateo 5:17, el Señor Jesús dijo, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. El Señor Jesús se hizo como uno de nosotros, para mostrarnos que la ley sí se puede cumplir. Estos mandamientos pueden ser obedecidos al menos según la letra de la ley, por personas comunes y corrientes, aun cuando no hayan recibido el Espíritu de Dios. Por ejemplo, cualquier ser humano es capaz de no adorar un ídolo, tratar a sus padres con respeto, no cometer homicidio o adulterio, o no robar. Eso no es difícil, eso se puede hacer, porque obviamente nosotros tenemos una naturaleza inclinada al mal, pero uno escucha a mucha gente, no, es que yo no le hago mal a nadie, yo no le hago daño a las personas, yo amo mi familia. Entonces ya tienen, según ellos, ya tienen el cielo asegurado, porque son buenos. Pero es que una cosa es hacer esas cosas y otra cosa es que hay que recibir a Jesucristo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, es a través de Jesucristo. Esta es la clase de obediencia que Dios esperaba del antiguo Israel y la que ahora espera cuando uno se arrepiente, aún antes de que sea bautizado y reciba el Espíritu Santo. El pueblo de Israel, obviamente, se rebeló contra Dios. No querían que Él siguiera, además le pidieron a Dios que le nombrara reyes, cuando Él era el que los dirigía. O sea, se fueron en contra del mismo Dios, después de que Él mostró con su poder todo lo que hizo cuando los sacó de Egipto y todo eso. Entonces uno mira ahí pues cómo es el corazón del ser humano. El pueblo de Israel no quiso seguir bajo los parámetros de Dios y por eso fueron fuertemente castigados. No te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Proverbios 3, versículos 1 al 2. Entonces mire, la ley es muy importante. No te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y paz te aumentarán. El Señor quiere para nosotros lo mejor y por eso Él se preocupa por nosotros. Pon a Dios en primer lugar y lo demás vendrá por añadidura. Entonces es muy importante, hermanos, en esto, que nosotros siempre le demos el primer lugar a Dios. Él merece lo mejor. Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Él nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Él todo lo conoce, Él todo lo ve. Pero nosotros tenemos limitaciones y por eso debemos poner en primer lugar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Un grado mayor de justicia.
Pero desde el principio Dios quería más de los seres humanos. Está más interesado en lo que sale del corazón. Y si lo que hay en él se demuestra con nuestras acciones, es en el corazón y en la mente que Dios desea escribir toda la intención y el significado de sus leyes. Entonces ahí hay que tener cuidado, hermanos, porque nosotros, ¿cierto? Hay unas intenciones de nuestro corazón, ¿cierto? Y muchas veces esas intenciones son dañinas, son peligrosas, porque nosotros no pensamos muchas veces en el bien, sino en el mal. Y el Señor quiere mirar es qué hay en nuestro corazón, qué es lo que sale de allí, y reconocerle como nuestro Dios, como nuestro Hacedor, y empezar ese proceso, ¿cierto? Señor, ayúdame a superar esta situación, confiar, poner nuestra confianza en Él y obedecer lo que Él nos dice. Salmo 119:35 dice: llévame por el camino de tus mandamientos, pues en Él está mi felicidad. Llévame por el camino de tus mandamientos, ¿cierto? Pues en Él está mi felicidad. Salmo 119:35. Entonces, qué importante esto. Jesús habló de esto en la parábola acerca de un siervo que hacía tan solo lo que su amo le decía, que está en Lucas 17, versículos del 7 al 8. Les planteó esta pregunta a sus discípulos: ¿acaso el amo da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. Entonces, mire, importante, porque el Señor nos da unos mandamientos para que nosotros los cumplamos. Si nosotros los cumplimos, entonces, claro, como dice ese versículo 9 y 10, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer lo hicimos. Nosotros debemos ir más allá de la letra, más allá de eso, no ser solamente hacedores, sino que tenemos que ir un poco más allá. Lucas 17:10, que acabamos de leer algo de eso, dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber, ¿cierto? Entonces, interesante esta parte. Jesús señaló que hay un grado mayor de justicia que va más allá de los requisitos escritos de los 10 mandamientos. Se trata del espíritu o la intención espiritual de la ley, que va más allá de la simple letra de la ley. Segunda de Corintios 3, 5 y 6 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, qué importante, hermanos, no es solamente lo que está escrito, hay que ir un poco más allá, porque el Señor quiere ayudarnos a superar nuestra naturaleza caída por causa del pecado, y es importante poder hacer que el Señor nos vea no como simplemente cumplidores de la ley porque hicimos lo que, no, ir un poco más allá. Jesús lo resumió así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. Qué importante, hermanos. Mire, toda la ley se resume en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a veces no es fácil
amar a aquella persona que nos persigue, aquella persona que nos calumnia, esa persona que siente odio por nosotros. Eso no es fácil, pero tenemos que ir más allá de la letra, y esto solamente podemos lograrlo a través del Espíritu Santo. Estos dos grandes mandamientos resumen la verdadera justicia que Dios está creando en sus hijos. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Proverbios 21, 21. Mire que desde el Antiguo Testamento ya esto se nos estaba diciendo, pero luego el Señor Jesucristo lo ratificó para nosotros. Este grado de amor por Dios y por nuestro prójimo excede lo que cualquier persona es capaz de sentir y de expresar sin la ayuda que Dios nos ofrece por medio del poder de su Espíritu Santo. Es un grado de amor que está en directa oposición a las tendencias egoístas de nuestra naturaleza carnal. Santiago 1, versículos 13 al 15, que nos dice: cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Entonces, qué interesante, hermanos, esto, ¿cierto? Nosotros no podemos echarle la culpa a Dios porque es precisamente por nuestra naturaleza caída. Santiago 4, versículos del 1 al 3, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es esa naturaleza caída que tenemos nosotros. Para recibir el Espíritu Santo, cada uno de nosotros debe arrepentirse primero de transgredir los 10 mandamientos de Dios, que ya debíamos estar luchando por obedecer. Pasos bíblicos del arrepentimiento verdadero. Entonces miremos, ¿cuáles son entonces los pasos básicos del arrepentimiento verdadero que Dios requiere antes de darnos su Espíritu? Primero, debemos reconocer que los mandamientos de Dios son de una naturaleza espiritual. Romanos 7:14 nos dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esto le decía el apóstol Pablo a los romanos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es reconocer que nosotros somos pecadores, pero que la ley es de carácter espiritual y que obviamente por nuestra naturaleza carnal nosotros no la podemos cumplir. Es a través del Espíritu Santo que lo podemos hacer. Y que además son santos, justos y buenos, como nos dice el versículo 12 también de Romanos 7. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Debemos reconocer además que Dios no va a establecer una relación eterna con alguien que persiste en transgredir deliberadamente su ley. Isaías 59:1-2, que nos dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y eso lo dijo Isaías, el profeta. Nosotros, cuando nosotros no obedecemos a Dios, mejor dicho, Él no va a permitir eso, ¿no? Es una separación total de Dios. Él no va a permitir que
que, pues, que nosotros como seres humanos le hagamos reclamos y empecemos, no. Eso no está en el conocimiento de Dios. Necesitamos reconocer y confesar que sus leyes son maravillosas y eternas. Qué importante esto, necesitamos reconocer y confesar que sus leyes son maravillosas y eternas. El Salmo 119, versículo 129 nos dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Es uno escudriñar la palabra, leerla y atesorarla para nosotros mismos. El Salmo 119, 160 nos dice: la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Entonces hay que tener ese conocimiento que nos muestra la palabra, obedecer los mandamientos de la ley de Dios, porque es lo único con lo cual nosotros podemos lograr el éxito en nuestra vida, y es no el éxito a la manera del ser humano como lo ve, sino a la manera de Dios. Así que el primer acto de arrepentimiento es decidir voluntariamente obedecer los mandamientos de Dios, no como el único fundamento aceptable para establecer una relación correcta con Él y con Jesucristo. Mateo 19, versículos 16 a 19 nos dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo importante, ¿cierto? Lo que el Señor Jesús nos está hablando acerca de cumplir, ¿cierto?, esos mandamientos. Lucas 6:46 nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y eso es lo que el Señor nos está invitando: obedecer los mandamientos de Dios como una clave para lograr el éxito. El paso siguiente es aceptar por medio del bautismo el sacrificio de Jesucristo como paga por nuestros pecados pasados, para que así podamos recibir el Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto está en Hechos 2, versículos 37 al 38. Entonces, necesitamos recibir el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra entre nosotros. Y luego damos ese testimonio de la presencia de Él en nuestra vida a través del bautismo. Solamente tenemos dos ordenanzas que son las que nosotros practicamos: el bautismo y la cena del Señor. Pues ahí vemos la imagen. Jesucristo nos dio ejemplo cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Entonces, muy importante, hermanos, esta apreciación. Cuando esto ocurre con un verdadero entendimiento espiritual y con sinceridad, comienza a desarrollarse un nuevo grado de justicia. Esta es la clase de justicia que Dios quiere que luchemos por desarrollar, con la ayuda que nos ofrece por medio de su Espíritu. Pablo expresó así: por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, versículos del 12 al 15. Entonces, muy importante, hermanos, esto, tomar la salvación, ¿cierto?, como algo muy delicado, que tenemos que tener mucho cuidado y hacer las cosas como dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas, somos la sal, ¿cierto?, que evita que esta sociedad se corrompa, y por eso tenemos que enunciarlo y decirlo. No podemos callar cuando algo está mal. A la luz de la palabra de Dios está mal. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es simplemente por escuchar, es por hacer, ¿cierto? De esta forma, Dios eleva la relación que tenemos con Él por medio de Jesucristo, de una simple obediencia a la letra de la ley, a un amor profundo, sin esperar nada a cambio, por Él y su camino de vida, y por nuestro prójimo. La historia de la humanidad pone de manifiesto que este tipo de justicia nunca puede obtenerse, ni nunca será obtenido por los esfuerzos del hombre únicamente. Solamente es a través del poder de nuestro Señor Jesús que podemos lograr esto, a través de el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nosotros podemos lograr cumplir con su voluntad, cumplir y obedecer los mandamientos de Dios. Y mire lo que dice esta imagen: obedece en todo momento al Señor tu Dios. Entonces aquí vemos el hombre, dice aquí mandamientos de Dios, ¿cierto? Y se está brincando la cerca. Odio estar restringido por esta cerca. Y mire lo que le dice este otro señor: espera, no es una cerca. Mire, es un barandal de protección. Se fue al hueco, ¿cierto? Quien guarda los mandamientos guardará su alma, mas el que menosprecia los caminos de Dios morirá. Proverbios 19:16. No podemos brincarnos los mandamientos de Dios. Eso es un acto peligroso, parecido a lo que se muestra en la imagen, ¿cierto? Nos vamos es al hoyo, y por eso nosotros delante del Señor ponemos toda nuestra familia, nuestros hijos, los ponemos delante de Él, porque a veces ellos son rebeldes, no quieren obedecer los mandamientos de Dios. Los muchachos de la fundación han sufrido, y muchos de ellos crecieron en hogares donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra. Muchachos que fueron educados en el cristianismo y están allá tratando de recuperarse. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto de la mejor forma. Pero si nos arrepentimos de nuestros caminos egoístas que nos llevan a pecar y rendimos nuestras vidas incondicionalmente a nuestro Padre Celestial, podemos aceptar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y recibir perdón. Luego, Dios nos promete que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. ¿Qué es la concupiscencia? Es todo aquello que nos lleva al deleite de nuestros propios placeres sexuales, el amor al dinero, tantas cosas que obviamente afectan. Esas son las concupiscencias. Entonces mire lo que dice esta imagen: no abra esa puerta. Entonces mire aquí que muestra, el Señor va a tratar de abrir, dice no entre, tentación. Y mire lo que le dice este señor: espera, yo no abriría esa puerta si fuera tú. Y mire lo que hay aquí al otro lado, ¿verdad? ¿Cierto? El pecado, mero monstruo. Entonces, muy delicado. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si hicieres lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante,
tú puedes dominarlo. Génesis 4:7. Es decir, que la tentación está siempre presente, pero nosotros tenemos la salida. El Señor nos permite tener una salida para no caer en la tentación, pero muchas veces hacemos caso omiso a esa salida que tenemos y entonces más bien abrimos la puerta. Y claro, este señor fue uno de los que abrió la puerta y entró, y mire cómo quedó, un poquito aporreado. y le está dando la recomendación: espera, yo no abriría esa puerta si fuera tú. Claro, después de esa machacada que le pegó la fiera. Entonces, mire, importante, hermanos, uno tener en cuenta este tipo de detalles. ¿Quieres lograr el éxito? Obedece los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, le damos gracias a Dios por este consejo bíblico para lograr el éxito. Obedezcamos los mandamientos de Dios para lograr. Es uno de los pasos para lograr el éxito. Hermanos, vamos a finalizar con este repaso de los 4 puntos que hemos visto, de los 4 consejos bíblicos para lograr el éxito que hemos visto. Encomendar todo a Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Tener humildad, ¿cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tercero, deleitarnos en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y el que vimos hoy, obedecer los mandamientos de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermanos, le damos las gracias a Dios por este estudio de hoy, este consejo bíblico para lograr el éxito: obedecer los mandamientos de Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces le damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que nos ha permitido estar haciendo este estudio. Le damos las gracias a Dios. Y bueno, hermanos, yo espero que este consejo bíblico lo hagamos propio, ¿cierto? Que el Señor sea bendiciéndonos a todos y cada uno de ustedes. Y vamos a finalizar, hermanos, con una palabra de oración. Eterno Padre y Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar escudriñando en tu palabra y este consejo bíblico: obedecer los mandamientos de Dios. Muy importante, Señor, porque tú quieres, Señor, que te obedezcamos, pero que vayamos allá más de la letra de la ley, que amemos, que amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Padre Celestial. Señor, ayúdanos para que podamos cambiar esa naturaleza que tenemos a veces con el rencor, con la rabia, con la ira, y que eso hace daño, Padre Celestial, porque esas cosas no te agradan. Tú quieres que nosotros tengamos siempre esa actitud de ser pacientes, de ser humildes, de ser cuidadosos con las personas, Padre Celestial. Señor, en tus manos encomendamos pues este resto de noche, que tú seas bendiciéndonos, que podamos tener un buen descanso, una buena noche y recuperar nuestras fuerzas para las actividades del día de mañana, Señor. A ti sea, Padre Santo, la honra y la gloria, y pedimos pues tu bendición para todos y cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz noche. Con la ayuda del Señor, el próximo domingo estaremos nuevamente de forma virtual en el culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Hermanos, una feliz noche y bendiciones.